Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a este su espacio radial Descubriendo. La certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia y su página web www.rcpc.co, la nueva forma de sentir y pensar en la radio por internet. Descubriendo se transmite en vivo los viernes. Tenemos nuevo horario de transmisión en vivo los viernes a partir de las 7 de la noche, hora de Colombia, y la transmisión en diferido, como siempre, todos los martes a partir de las 11 de la mañana, también hora de Colombia. En este programa investigativo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Es un programa dirigido y presentado por sus servidores Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos a Descubriendo. En esta oportunidad estaremos desarrollando el cuarto programa de la saga ¿Quién mató a? En este caso, y en este programa, ¿Quién mató a Jesús de Nazaret? Ya hemos realizado 3 programas anteriores en la saga. El primero fue dedicado a John F. Kennedy, J.F. Kennedy, ¿Quién mató a Kennedy? Luego el segundo fue, dedicado a Bolívar, ¿Quién mató a Simón Bolívar? El tercero fue dedicado a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Quién mató a Jorge Eliezer Gaitán? Estos programas ustedes también pueden escucharlo, a pesar de que ya fueron transmitidos, entrando en el menú principal de la página de la emisora, a programas, y allí luego buscan Descubriendo, que es este programa, y allí encontrarán los diferentes programas que hemos hecho, sobre todo esta última saga que estamos entregándoles. Hoy pasamos de 3 personajes que tuvieron una acción más política, social, a uno que tuvo una función más del espíritu, refiriéndonos a Jesús de Nazaret. ¿Quién mató a Jesús? Sean todos ustedes bienvenidos, esperamos que también puedan participar del chat, haciendo su comentario, complementando la investigación que les entregaremos a todos ustedes en el día de hoy. Cabe aclarar, como siempre lo hacemos al inicio de este programa, que no pretendemos que la exposición, que este programa que se les entrega hoy, sea considerado como verdad absoluta, o que nosotros queramos presentarlo como eso, como una verdad absoluta. Por el contrario, es una investigación que hemos hecho aquí en la mesa de trabajo que queremos compartir, pero que al mismo tiempo sea la inspiración para que también ustedes se aventuren en este camino de la investigación y puedan sacar también sus propias conclusiones. Recordemos que el mayor laboratorio de comprobación que tenemos todos los seres humanos es nuestra propia inteligencia. Así que vamos a iniciar entonces este programa. Bienvenidos. Vamos a recordar entonces lo que es obvio, lo que primero debemos tocar. Jesús de Nazaret. Este hombre fantástico que fue capaz de dividir la historia de la humanidad con todas sus acciones en 2, antes y después de Cristo. Jesús, del arameo antiguo Yeshua. Es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la cultura occidental, según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su figura.
Jesús de Nazaret fue predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilatos. Para la mayoría de las denominaciones cristianas es el Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que con su muerte y posterior resurrección redimió los pecados del género humano. El judaísmo ha negado su divinidad sistemáticamente a lo largo del tiempo, que es incompatible con su concepción de Dios. En el Islam, por su parte, donde se le conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes. Es muy curioso, estimados oyentes, que Jesús, habiendo nacido en territorio judío, la misma religión judaica no lo considere pues nada importante. Lo que se conoce de Jesús depende casi exclusivamente de la tradición cristiana. Sí, así es. Lo que hasta nuestros tiempos ha llegado de la vida de Jesús, del conocimiento de Jesús, es lo que se ha expresado desde la religión denominada cristianismo, aunque se le menciona en fuentes no cristianas también, especialmente de la utilizada para la composición de los evangelios sinópticos, es decir, redactados según opinión mayoritaria, unos 30 a 40 años como mínimo después de la muerte de Jesús. La mayoría de los estudios considera que mediante el estudio de los evangelios es posible reconstruir tradiciones que se remontan a contemporáneos de Jesús, aunque existen grandes discrepancias entre las investigaciones y los investigadores en cuanto a los métodos de análisis de los textos y las conclusiones que de ellos pueden extraerse. Existe una memoria o una minoría mejor que niega la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Eso también hay que denotarlo en este inicio de la investigación. Ya está aquí con nosotros nuestro compañero Salim. Bienvenido, Salim, a Descubriendo y este especial de ¿Quién mató a Jesús? Muy buenas, Neil, un saludo para toda la audiencia de Descubriendo que ya se acercan a escuchar este interesante tema. Escuchaba atentamente lo que hablaba sobre la biografía de Jesús, ¿no? Lo que uno puede encontrar sobre este personaje histórico en cualquier biblioteca de consulta. Lo que sí es cierto es que cuando uno intenta buscar a fondo sobre la vida de Jesús, la principal fuente evidentemente es el documento bíblico, ¿no? La Biblia, donde están allí los 4 evangelios, donde se encuentra gran parte de la vida de Jesús, pero también hay ciertos libros apócrifos que fueron escondidos por la Iglesia Católica, donde también se mencionan algunos aspectos de la vida de Jesús de Nazaret. Evidentemente, en la temática de hoy que vamos a tocar, quién estuvo detrás del asesinato, quién mató a Jesús de Nazaret, vamos a tocar muchos aspectos de su vida y tocando el mismo documento bíblico, porque ahí está la respuesta ante la pregunta, ¿no? por la cual hacemos este programa: ¿quién lo asesinó? Si nosotros nos detenemos a estudiar el documento bíblico muy a conciencia, muy dedicado, vamos a encontrar muchas respuestas a esta temática, porque sí, entre otras cosas, Neil y oyentes, cuando buscamos esa respuesta en el mundo, pues hay algunas, ¿no? Pero no tan profundas, algo vagas para entender realmente qué fue lo que sucedió. Ok, recuerden que estamos en vivo hoy viernes 23 de octubre, 7 y 17 de la noche. Pueden participar del chat en esta temática tan importante, tan interesante. Recordemos que una vez empezamos la primera saga desde el punto de vista tocado desde Kennedy, hicimos un análisis del contexto histórico en el que vivieron estos personajes. ¿Qué pasaba a su alrededor en el momento, para comprender justamente cuál pudieron haber sido los motivos, las razones por las cuales pudieron haber sido asesinados? Y esto justamente no puede ser diferente para el día de hoy. Vamos a hacer un contexto, o vamos a analizar el contexto histórico mejor del momento de la vida de Jesús, y lo vamos a hacer desde el punto de vista investigativo. Recuerden que este es un programa investigativo, no lo vamos a hacer desde el punto de vista religioso, cristiano, religioso, ¿de acuerdo? A pesar de que vamos a tocar evidentemente recursos bíblicos para comprender el contexto histórico. De esa forma entonces, y haciendo esta introducción de quién fue Jesús de Nazaret, bueno, no hay que hacer mucha introducción. Por lo menos todos los occidentales tenemos un registro por lo menos vago, o por lo menos simple o difuso de Jesús, pero tenemos algo. Entonces, teniendo esa base, podemos iniciar haciendo este análisis
de quién mató a Jesús. También recordarles, estimados oyentes, que durante esta saga hemos tenido algo adicional en el programa, y es que hemos querido involucrar investigadores que están muy cerca pues a la emisora, que han participado de alguna forma en todas estas interacciones que nosotros como investigadores tenemos. Hoy hemos invitado a otro de estos investigadores. Él nos ha acompañado en oportunidades anteriores y se trata de Juan Manuel Pombo, al cual también le damos la bienvenida a este programa. Hola, Juan Manuel. Hola, Neil, hola, Salim, y hola, queridos radioescuchas. Pues aquí bastante alegre, precisamente por estar nuevamente compartiendo con ustedes estos temas de Descubriendo, ¿no? Ya preparados para arrancar este tema y para darle continuidad a la saga que se está llevando aquí en el programa. De acuerdo, entonces de inmediato seguimos después de la introducción de quién es Jesús, analizando todo esto y dando respuesta a la pregunta. Tomemos una lupa y busquemos las pistas para examinar cuántos fueron los sospechosos principales del asesinato de Jesús. Salim. Bueno, ahora que tú hablas del contexto histórico, es muy importante para entender la situación en la cual Jesús se encontraba, ¿no? Recordemos que la historia, tal cual como la conocemos, está partida en dos, ¿no? Se refiere a antes de Cristo y después de Cristo. En el momento pues que nace Jesús, en el momento que empieza todo su proceso de trabajo en aquellas tierras, podríamos enumerarlo como el año cero. En ese momento, en ese año, había algo muy particular. Jesús nace nace en Nazaret, en un pequeño pueblo muy cercano a Belén, muy cercano allí donde sus padres pues tuvieron que llevarlo para que María lo tuviera. Y en ese momento había algo muy particular porque también en la zona de Galilea eran pueblos muy cercanos. Recordemos que estamos hablando de la zona, lo que hoy es muy cerca a Israel, toda esa zona de Jerusalén, eran pequeñas poblaciones. Por ejemplo, en Galilea, Neil y estimados oyentes, había en ese momento un emperador llamado Herodes padre, porque cuando Jesús... Herodes el Grande. El Grande, exactamente, porque cuando Jesús ya pues tiene ya una edad adulta, empieza a gobernar el hijo de Herodes. Es Herodes Antipas. Herodes Antipas. Entonces, en ese momento, quien gobernaba en aquella zona de Galilea era Herodes el Grande. En su nacimiento. En su nacimiento. Y algo muy importante para mencionar aquí, y es que Herodes el Grande, en el momento del nacimiento de Jesús, ahora voy a citar en el documento bíblico, Herodes el Grande marca un edicto, ¿no? Y es que fueran asesinados todos los niños menores de 2 años en toda Galilea. Entonces voy a mencionar una cita para que entremos en contexto. Pero me gustaría, aprovechando esto, recordarles que el imperio dominante en la época de Jesús era el imperio romano. Recordemos que el mundo entero, este mundo se ha caracterizado por estar bajo el dominio en diferentes tiempos por imperios. El imperio romano, que aproximadamente, ¿no?, se dice que surgió en el año 50 al 30 antes de Cristo, ¿no? Se constituyó como el gran imperio romano, llegando hasta el 476 después de Cristo. Es decir, aproximadamente 500 años el imperio romano. Cuando Jesús nace en estas tierras o estas provincias estaban bajo el control de Roma, ¿no? Y Roma tenía en estas tierras sus representantes, ¿sí? Sus representantes, que en el momento crucial de la muerte de Jesús era Poncio Pilato. Sí, Herodes el Grande era uno de sus representantes. Por ejemplo, en Mateo 2, capítulo 2, versículo 13, donde habla del suceso de la matanza de los niños, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Evidentemente, aquí hay una cita, por ejemplo, en el tema del nacimiento de Jesús, y cómo Herodes desde ese momento ya había una resistencia en primera instancia para que naciera Jesús, porque evidentemente la profecía de Isaías anunciaba el nacimiento del Mesías en Belén.
Y por supuesto que Herodes y todo el Sanedrín judío, por supuesto, conocían de esta situación. Ahora que tú mencionas del Imperio Romano, siendo Herodes uno de sus representantes, después lo reemplazaría Herodes Antipas, que es el hijo. En ese momento nace Jesús y ya en medio de todo este proceso ya vemos que hay un principal sospechoso, ¿no? Como tú mencionabas, el Imperio Romano en primera instancia. Sí, recuerden que Roma tenía un trato un poco especial a las provincias, ¿no? Permitía de alguna forma y respetaba las tradiciones que en ellas habían, delegando y respetando de pronto un rey o un representante reconocido por el pueblo. En este caso, en el nacimiento de Jesús era Herodes. Evidentemente Herodes se debía ofrecer obediencia al Imperio Romano. Algo que sigue sucediendo hoy en día, si por ejemplo nosotros mencionamos los Estados Unidos, es un imperio, es evidente, y en el caso de Colombia tenemos al presidente Santos, que de alguna forma debe respetar determinaciones que vengan desde allá. Exactamente. No ha cambiado mucho el modelo de gobernanza que se tenía en esa época al que nosotros tenemos actualmente. Es decir, ¿en qué es igual? Pues hay un imperio que controla gran parte de una región y de allí se extraen recursos e impuestos, como Roma siempre los cobraba. Y a cambio de esto, pues la protección que de alguna forma representaría ser aliado de este gran imperio, que en el momento de Jesús era Roma, como lo estamos comentando. Entonces, siguiendo en este contexto histórico, Neil, recordemos algo muy importante. Hablamos pues de Roma, por supuesto profundizaremos un poco más, pero hay otro punto importante y es hablar del judaísmo, ¿no? Del Sanedrín, de todo el de la religión judío dominante en el momento en que Jesús. Exactamente. Recordemos que en ese territorio donde actualmente pues habitan palestinos y judíos en plenos enfrentamientos. Recordemos que en esa zona de Israel los judíos se asentaron pues hace miles de años, ¿no? Y recordemos que ellos fueron invadidos en el año 585 más o menos alrededor por Babilonia, el imperio babilonio. Los judíos por supuesto huyeron de ahí, ¿no? Se los llevaron relegados a Babilonia, pero ellos regresan más o menos al 535, liderados por Zorobabel. 70 años después. 70 años después, ellos reconstruyen en esa zona el templo, el segundo templo de Jerusalén. En el famoso Monte Moriah. En el Monte Moriah, allí se establecen nuevamente, Neil, y desde ese punto el judaísmo como religión y como pueblo empieza a crecer por toda la zona, porque recordemos que una de las características de Zorobabel en adelante era que el pueblo judío invadía otras pequeñas poblaciones de esa zona y se iban asentando en ese momento. Así que desde el año 535, desde su llegada nuevamente, empezó un proceso de colonización de estos pueblos, y en uno de esos pueblos nació Jesús, que fue Nazaret. Por eso se dice que Jesús es judío. Entonces tenemos el Imperio Romano y posteriormente la religión judía o el pueblo judío. Es decir, la religión dominante en el momento del nacimiento de Jesús en toda esta tierra judía e Israel al norte era el judaísmo. Los judíos y su religión, el judaísmo, tienen unos representantes, unos grandes líderes, los líderes religiosos judíos, que se les conoce como rabinos. El rabinato judío. Es decir, y estaba representado por varios personajes. En el momento de la crucifixión de Jesús, el máximo líder era Caifás. Exactamente. Caifás, también Anás era otro líder en la época de Jesús. Por un lado estaba Herodes, Pilatos. En ese momento eran los representantes de los por un lado poderes: la religión, la política, la economía y el militarismo. Esos 4 poderes que hemos denunciado aquí en Descubriendo y muchos programas de RCPC han funcionado desde antes del tiempo de Jesús, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿quién representaba el poder militar, económico y político en el momento en que Jesús estaba ahí, ¿no? Bueno, evidentemente Roma, representado por Pilato, que era el que tenía a cargo estas provincias. Roma tenía ese absoluto poder. Si no, recordemos aquella cita donde a Jesús le preguntaron si era lícito pagar tributos al César, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un factor económico que dominaba en ese momento. La respuesta de Jesús fue muy clara, y con esto nos da a entender quién era el que controlaba esa parte, diciendo: dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces el poder económico, el flujo económico era manejado directamente por Roma. Y también tenemos que reconocer que el rey Herodes, ¿no? Sí. Primero el Grande y segundo Antipas. El poder militar, obviamente, Roma
era el poderío militar el que establecía allí, y los que tenían la capacidad de enjuiciar, ¿sí?, las rebeliones, cualquier subordinación en estas provincias, tenía la autoridad Roma de tomar medidas, que fue lo que hizo también en el tema de Jesús. Pero el poder religioso en la zona no estaba representado por Roma. Roma respetaba eso. Sí. El poder religioso estaba a cargo del judaísmo, de los rabinos, del rabinato judío. Es decir, habían unos líderes rabinos que eran los que ejercían el poder religioso en la época de Jesús. Sí, además porque recordemos que el Imperio Romano se caracterizaba en algo, pues en eso que tú decías, de permitirle a las provincias pues su credo, ¿no? Y el Imperio Romano se caracterizó históricamente por ser un imperio pagano, precisamente por la mezcla de todas estas creencias y costumbres que pues tenían los pueblos que ellos invadían, ¿no? Y es precisamente cuando nosotros nos desplazamos, ¿no?, al 325, lo que hace Constantino, ¿no?, después de la muerte de Jesús, de unificar ese imperio bajo una religión, porque el Imperio Romano, al estar tan subdividido en creencias y con el cristianismo naciente, tenía un peligro de ruptura, claro, de división. Roma lo que tenía como estrategia era absorbía creencias, conocimientos, sí, bueno, una cantidad de cuestiones que absorbía de los pueblos que había pues invadido, que había controlado, y eso no escapa por el judaísmo como religión. Ellos respetaron eso. Sin embargo, bueno, y el poder económico, el poder político, representado por el gobernador romano, Pilatos, era el que decidía la política ahí, ¿no? Tenía que ser acorde a lo que pues los emperadores del imperio así determinaban. Esa política tenía que ser extendida, ejecutada dentro de cada provincia. Entonces en esa época había una necesidad por un grupo llamado los zilotes de buscar la independencia, la rebelión en contra del judaísmo. Incluso estos zelotes, cuando llegó Jesús, cuando Jesús comenzó a predicar, vieron como la capacidad que tenía de convocar para invitar a Jesús con su gente a unirse a un proceso separatista de rebelión, cosa que Jesús inmediatamente dijo: pues yo no vine a ese cuento, me dedico a otra cosa. Sí, además porque el tema de los celotes se da precisamente por el desprecio que una parte del judaísmo tenía hacia Roma. Por supuesto, la élite judía pues los líderes de esta religión, pues evidentemente habían algunas discrepancias, pero para el judaísmo era conveniente que Roma gobernara en ese momento por el tema que tú decías, ¿no? Por el tema de control político, de control militar, que el judaísmo en ese momento no lo tenía. Entonces los celotes, al verse pues subyugados, ¿no?, en muchos aspectos por Roma, ellos crean un pequeño grupo insurgente, ¿no?, como podríamos llamarlo ahora, y al ver la llegada de Jesús lo vieron como una oportunidad en él, un líder, alguien que los pudiera liderar en ese proceso de revuelta, y Jesús inmediatamente pues no caminó con ellos, ¿no? Porque la intención de Jesús él no venía a hacer enfrentamientos o a liderar enfrentamientos bélicos o militares, ¿no? Él venía por una cuestión muy diferente, bueno, que no es el tema de hoy, porque hoy estamos analizando quién mató a Jesús. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto, no? Y no diciendo quién lo mató. Porque una de las cosas hemos comprendido en la investigación, no solo en esta, sino en muchas, que hay que conocer muchas cosas antes para poder tener respuestas a los asuntos que tenemos. Y esto es lo que estamos tratando de hacer en este momento, contextualizar, porque de pronto muchos de los oyentes ya conocen el contexto, pero algunos otros apenas se están enterando, ¿no? Y por eso decidieron sintonizar en este momento la emisora. Así que ese contexto bien reconocido, incluso hemos traído el contexto como ejemplo a lo actual para que de pronto no lo veamos tan lejos, sino que esas cosas todavía siguen ocurriendo, porque tú dijiste una cosa también, salí en el programa anterior, y fue que esos mismos que mataron a Kennedy, no las mismas personas, ¿no?, sino las mismas fuerzas que han estado detrás de la muerte de Kennedy, de Bolívar y de Gaitán, son los que como fuerza o programa de control milenario mataron también a Jesús. Pero entonces vamos a comprender por qué. Claro. No, y además algo importante en lo que estabas diciendo tú, Neil, es recalcar esa influencia que tienen los 5 poderes de aquella estatua de Nabucodonosor que Daniel pues interpretó en su época, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues la característica que tiene esta saga
es precisamente eso. Nosotros puntualizamos en lo que es pues el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, las religiones, la política, en contexto a la época que se vivía, en donde estaban viviendo estos personajes. Y de esta manera nosotros vamos a entender que parte de esa organización, o más bien toda esa organización, es la que ha tenido mucha influencia en los asesinatos de ciertos personajes que han venido con una condición tanto mental y espiritual, y de esta manera... De transformación. De transformación, exactamente. Sí, y de esta manera, pues claro, son blancos que definitivamente esa organización no les conviene. Bien. Entonces, dirigiéndonos, bueno, ya hemos hecho el contexto de quiénes gobernaban, quiénes eran los representantes. En la época del rabinato de judío, en el momento de Jesús, de la muerte de Jesús, estaba Caifás y estaba Anás, ¿sí? Caifás y Anás, incluso que eran familiares, tenían vínculos de sangre. Ellos gobernaban el Sanedrín siendo como, para entenderlo, como el Vaticano, sí, pero ahí en el pueblo judío era como la élite gobernante, ¿no? La élite gobernante. El Papa era Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, una de las primeros sospechosos que se puede mencionar de que mataron a Jesús fueron los líderes justamente religiosos. ¿Y por qué? Bueno, los líderes religiosos pudieron considerar a Jesús como peligroso dentro de la enseñanza del judaísmo. Recordemos que en diferentes oportunidades la enseñanza de Jesús iba en contra de las enseñanzas del judaísmo. Vamos a graficar algunas de estas situaciones que Jesús enfrentó con los judíos de la sinagoga. Por ejemplo, entendamos que los judíos, a través de su religión, fueron provistos de 613 leyes, que son el cuerpo del judaísmo, ¿no? Son el cuerpo del judaísmo, son la acción que deben tener entonces los judíos para desempeñarse como creyentes en su fe. Jesús, muchos de esos estamentos, muchas de esas leyes, en repetidas ocasiones las desafió. Las desafió. Por ejemplo, había una muy reconocida, todos sabemos esto, el tema del día sábado, ¿no? Dentro de la ley judía, dentro del judaísmo, el sábado era día santo, día de reposo, día dedicado a Jehová, que era o Yahvé, que era la deidad o es la deidad del pueblo judío, dentro del judaísmo. Jesús en varias oportunidades curaba a los enfermos el día sábado. Sí. Entonces, esta actitud de Jesús era algo que a los líderes del Sanedrín pues les afectaba mucho, porque estaba haciendo cosas que dentro del canon, dentro de lo establecido, era violatorio. Y no solamente que Jesús lo hiciera, sino que estaba invitando al pueblo a comenzar a olvidar esas leyes, a apartarse de las leyes. Evidentemente, para una organización religiosa es completamente inaceptable que se pierda, pues, dentro de su visión, cierta o no, su doctrina, sus leyes, 603 en el caso judío. Claro, evidentemente ahí hubo un choque y vamos a, estimados oyentes, a mencionar las citas exactamente que estaba mencionando nuestro compañero, sobre todo en el tema del día sábado, que es una ley mosaica. Recordemos que el judaísmo desde su origen, el primer patriarca como tal fue Abraham, evidentemente, que es con quien Yahvé hace el pacto. Inmediatamente ahí se desprenden dos hijos que Abraham tuvo, que son Ismael e Isaac, y de Isaac, que es con quien continúa el pacto, se desprenden Esau y Jacob. Y con Jacob sigue la descendencia. Al tener los 12 hijos Jacob, uno de ellos Levi, de ese linaje de Levi nace Moisés y Aarón, el hermano. En ese momento Jehová elige o tiene un contacto con Moisés para libertar al pueblo judío que en ese momento se mantenía esclavo de Egipto. Inmediatamente, Juan Manuel, Neil y oyentes, cuando esto sucede, empieza un proceso de adoctrinamiento. 40 años en el desierto duró el pueblo judío pues vagando, ¿no? Casi quedando vueltas en el mismo punto. Y allí en el monte Sinaí, en medio del desierto, es donde se le dictan los mandamientos y 613 leyes del pueblo judío, que en la Biblia no están todas, por supuesto. Es más, en la investigación encontré algunas que voy a ir mencionando en la medida que el programa se desarrolla. Claro, una ley muy exacta, por ejemplo, la que decía ahorita el día sábado, está en Éxodo 35:2, ahí donde está escrito de que el sábado es un día de reposo, no se puede hacer nada, y Jesús a cada momento desafiaba ese sábado, diciendo que el sábado no era hecho
el hombre no era hecho para el sábado, sino el sábado hecho para el hombre. Lo decía muy claramente. También, por ejemplo, una ley judía llamada la ley del talión, donde decía diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, se encuentra en Éxodo 21-24. Jesús, en repetidas ocasiones, dijo que esta ley no era, ¿no? Realmente no era esta. Vamos a escuchar este audio donde Jesús, justamente de la película Jesús de Nazaret, que muestra, ¿no?, toda la visión del Evangelio. Amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, haced el bien a aquellos que os odian. Orad por aquellos que os persiguen. Si solo amáis a aquellos que os aman, ¿por qué habréis de reclamar crédito? Hasta los recaudadores del fisco hacen eso. Entonces aquí nos damos cuenta, esto lo pueden encontrar en Mateo 5, en la investigación que hemos hecho, encontramos cómo Jesús dijo, ¿no? Escuchasteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, haciendo referencia a la antigua ley. Él dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. En fin, en el momento en que Jesús expresaba esta ley, era notorio que iba en contra de lo que los judíos enseñaban en las sinagogas. Por ejemplo, hay otra situación mucho más compleja que fue la que sirvió ya definitivamente para enfrentar a Jesús con la iglesia o el rabinato judío. Recordemos que una de las situaciones cuando ya lo toman preso fue cuando Jesús, bajo una pregunta que le hicieron los judíos, Jesús les respondió, ¿no?, que él era el hijo del Dios vivo. Caifás le pregunta, dinos, ¿tú eres el hijo del Dios viviente? Y Jesús le dice, se los he dicho muchas veces y de ahora en adelante verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y eso fue, mejor dicho, pues una blasfemia contra el rabinato judío en ese momento. Te ordeno en el nombre del Dios viviente, le dijeron los rabinos, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Ha blasfemado, fue la respuesta del sumo sacerdote, ¿no? Rasgándose inmediatamente las vestiduras. Merece la muerte, le contestaron. Eso lo encontramos en Mateo 26. Aquí entonces comenzamos a encontrar el primer sospechoso, ¿no? Sí. Primero, porque todas las enseñanzas de Jesús, gran parte de las enseñanzas de Jesús, y para esto invitamos a los oyentes que investiguen, iban en contra de las 613 leyes judaicas, es decir, las leyes de Moisés, las leyes mosaicas, como tradicionalmente se les conoce. Pero la tapa o el moño del regalo fue cuando, tomándolo preso, cuando lo detuvieron, le preguntaron, el líder religioso le preguntó que si él era el Cristo, el Hijo del Dios bendito, del Dios vivo, y él le dijo, tú lo has dicho. Eso fue la blasfemia más grande que dentro de su fe Jesús pudo haber expresado. Sí, porque en el momento que lo apresan, el rabinato judío lo llevan ante Caifás, y es precisamente para que Jesús se justificara, según ellos, de todo pues lo que él había hecho, o más bien para que se retractara. Ellos cuando lo llevan a donde Pilatos o donde los líderes, era porque los líderes religiosos no judíos no tenían la autoridad para ejecutar la pena de muerte. Ellos no podían hacerlo. Tenían que encontrarla. Recuerden que el imperio que dominaba era Roma. Ellos apenas podían hacerlo desde el punto de vista religioso. Entonces Juan 18:31 nos dice, pues llévenselo ustedes y júzguelo según su propia ley, les dijo Pilato. Respondieron los judíos, los líderes judíos, nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Entonces ellos se lo llevan a Pilatos no porque bueno, ¿qué hacemos con él? No era la duda de qué hacer con Jesús, sino que su visión, de acuerdo a la religión que profesaban, la judía, él debía morir por la blasfemia que había dicho. Pero como no podían ejecutarlo, no tenían esa autoridad para realizarlo, sino Roma, por eso es que lo llevan frente a Pilatos. Él representaba la autoridad militar, la autoridad o la justicia, ¿no?, de los hombres en ese momento, por eso lo llevan ante Pilato. Recuerden que fue también irregular, en términos modernos, fue irregular la captura de Jesús.
Ustedes saben que, por ejemplo, en la actualidad escuchamos muchos casos de personas que son capturadas y al poco rato las sueltan. Y las sueltan porque hubo irregularidad en la captura. Si eso se hubiese aplicado en la época de Jesús, a Jesús lo hubiesen tenido que soltar. ¿Y cuál fue la irregularidad más grave en la captura de Jesús? Se hizo en horas nocturnas. ¿Sí? Sí. Recordemos que antes de la captura Jesús estaba rezando en el monte de los Olivos, ahí de noche. Y allá fueron no los alguaciles del Imperio Romano, no señor, fueron los alguaciles del templo. Sí. Es decir, la guardia de los rabinos judíos. Ellos fueron por Jesús y lo hicieron de manera soterrada, callada, ¿sí? Como si fuese un ladrón, ¿no? Fueron a buscarlo de noche e inmediatamente se lo llevaron a Anás. Sí, primero fue ante Anás y Caifás y Sí. el rabinato judío. Ahí es donde él menciona lo de la pregunta que le hacen, y cuando ellos consideran la blasfemia, inmediatamente lo llevan a Roma para que sea juzgado por Pilato. Recordemos que antes de que ocurriera la captura, en muchas oportunidades los rabinos intentaban perseguirle y apedrearlo. Sí, aquí tengo unas citas, A ver. Neil, sobre eso, ¿no? Porque es importante, cuando uno lee el documento bíblico, ahí hay muchas pistas, ¿no? Y voy a leer una que es Juan 5, del versículo 5 al 18, dice, y esto con el tema de la ley del día sábado. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Claro. Fíjate que ahí ocurren cosas interesantes, ¿no? Jesús demostró, ¿cuál era, para simplificarlo, cuál era el problema en que se metió Jesús? Por ejemplo, en el caso de perdonar los pecados, ¿sí? Según la tradición judía, eso no lo podía hacer nadie. Sino Dios a través de un sacrificio, Sí. de un animal, de una ofrenda. Ahí era como se perdonaban los sacrificios, los pecados. Mientras que Jesús enseñó que en el momento del hombre reconocer su error, es decir, sentir que se había equivocado, su pecado era perdonado. Claro. Eso, cuando lo escuchaban los judíos, era como, imagínate, impresionante. Eso era una ofensa para su fe. Era quitar o era acabar el negocio. Sí, Porque sí. imagínate la ofrenda, El sacrificio. Sí, claro. imagínate el sacrificio dejaba de llegar. O sea, atentaba contra el orden, atentaba contra las cosas que normalmente venían ocurriendo. Otra cosa eran las sanaciones. Las No. sanaciones, permíteme y termino esta parte, las sanaciones solo eran consideradas realizadas en la medida en que un creyente del judaísmo ofreciera sacrificios u ofrendas y fuese devoto creyente de su deidad. En la medida en que eso ocurría, podía suceder el entre comillas, el milagro. Pero Jesús, en repetidas ocasiones, ustedes recordarán estas frases, ¿no? Por tu fe has sido sanado. Entonces él habla de que el mismo proceso interno del hombre es el que realiza el poder de la sanación. Es decir, quitó un intermediario, aunque las religiones han querido, después de 2000 años, han querido hacernos creer que es la fe en un Dios externo la que logra el milagro interno. Jesús, por ejemplo, en la mujer que manchaba, que solamente pues con tocarlo, o en el hijo del guardiano, del soldado romano, que le dice, con que solo vayas a mi casa, sabré que pues él podrá sanar. Y él dijo, hombre, por tu fe, tu hijo ahora está bien. Entonces, diciéndonos que los procesos de sanidad empiezan desde nosotros mismos, en esa fuerza interior que nosotros podamos dirigir hacia nosotros. Entonces, evidentemente, en estos dos casos, por ejemplo, el primero del perdonar pecado y el segundo de comenzar procesos de sanidad interiores,
eso el rabinato judío lo veía como una notable amenaza. No, y otra amenaza que los judíos veían en el léxico de Jesús es cuando él se dirigía de pronto a la cultura que ellos traían. Por ejemplo, él se dirigía de una manera como superior, o sea, mostrándole un ejemplo de lo que Jesús estaba haciendo a lo que Abraham como legado les había dejado a los judíos. Entonces, parte de esto está en Juan 8, del 53 al 59, y dice: ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?, le preguntan a Jesús. Y Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Él que me glorifica, el que vosotros decíais que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces los rabinos tomaron piedras para apedrearle, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por medio de la multitud. Les tengo una que sí, evidentemente, cuando Jesús se las tuvo que haber dicho de frente, tuvo que causar pues un revuelo total y una rasquiña y una incomodidad total en el rabinato judío. Recordemos que los rabinos judíos se creían, como hoy se creen muchos líderes pastorales, se creen que ellos son los que tienen la verdad. Claro. No diciendo tampoco que nosotros aquí la tengamos, ¿no? No. La verdad, cada hombre busca la medida de su propia verdad. En Juan 8:38 Jesús fue muy directo, estimados oyentes. Y aquí estamos buscando las razones por las cuales el rabinato judío captura a Jesús, enjuicia a Jesús y lo lleva ante Pilatos. Jesús dice en 8:38: yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de cerca de vuestro Padre. Jesús entonces les dijo a los judíos, a los líderes judíos: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? No podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vean lo que le dijo. Se lo dijo al rabinato judío. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Lo que acaba de decir aquí Jesús es una denuncia total, absoluta y muy frentera, refiriéndose que la deidad, que el Padre que ellos adoran como Dios, no es el Padre universal que Él representa. Por eso no podían escuchar su mensaje, escuchar su palabra. Por eso la ley judía era tan contraria a la ley que venía enseñando Jesús. Mientras que una ley judía fuerte, aguerrida, sangrienta, de sacrificios, era presentada por los judíos, por el rabinato judío. Por este lado, Jesús hablaba de una ley completamente de conciencia, nacida desde el corazón de los hombres, porque Él en alguna de las citas, recordemos, dijo: el Creador ha querido escribir las leyes en vuestros corazones, mientras que las leyes de Moisés, recordemos todos, fueron leyes escritas en piedra, ¿sí? En unas piedras que le dio a Moisés. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Hay un discurso muy contrario que Jesús no guardó, que Jesús expresó libremente y que obviamente llegó en muchas oportunidades a oídos del rabinato judío. Entonces aquí vemos claramente una de las razones por las cuales Jesús se presentó ante el rabinato judío como una amenaza, claro, para la permanencia de esta ley judía. Además, bueno, el contexto, nosotros mencionamos el contexto al principio para entender
en el marco en que Jesús decía estas cosas, ¿no? Porque evidentemente, como tú lo mencionabas, ¿no? Fue una denuncia frentera. Y otra de las cosas que Jesús decía que generaba mucha molestia en el rabinato judío y en el pueblo judío, era por ejemplo que el pueblo judío tenía la tradición de que por ejemplo Jehová era un Dios que habitaba con el pueblo, ¿no? Incluso que habló muchas veces con Moisés de frente. Voy a mencionar un par de citas. En el Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. En Deuteronomio 5:4 dice: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Evidentemente había la creencia, ¿no? Pero cuando dentro del judaísmo, ¿no? Dentro del judaísmo, exactamente. Cuando llega Jesús, inmediatamente al mencionar, por ejemplo, lo que dice en Juan 5:37, dice: también el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Entonces imaginemos, estimados oyentes, el marco, ¿no? Jesús predicando, hablando en medio de personas o de judíos que tenían la tradición mosaica muy arraigada y muy metida, ¿no? En su pensamiento a causa del rabinato judío, ¿no? También en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es quien la ha dado a conocer. Entonces imagínate, Neil y Juan Manuel, Jesús mencionarle eso a los judíos que tenían la creencia de que Jehová o su Dios hablaba cara a cara con los profetas, no con los patriarcas. Entonces evidentemente también esto generó muchos procesos en contra de Jesús, claro, donde los judíos pues querían muchas veces apoyarle. Sí. El rabinato judío identificó que, para ser un poco más directos en la investigación, el rabinato judío se dio cuenta de que la deidad que Jesús vino expresando era diferente a la deidad que ellos conocían, y que esa nueva deidad iba a crear una nueva forma de ser dentro del ser humano, y esto no iba a ser aceptado. Como hoy no es aceptado, por ejemplo, estimado oyente, que se ha debatido cualquier precepto religioso en las religiones actuales. ¿Cómo es considerado una idea nueva, algo que intente cambiar justamente ese dogma? Una herejía. Sí, es decir, es algo peligroso. Entonces, eso es lo que ocurre. Vamos a saludar a los oyentes. Nos escribe Amor, Armonía, Paz. Hombre, qué nombre es ese, ¿no? Qué nombre tan inspira tranquilidad. Sí. Dice: en sintonía, muy buenas noches. Bienvenido, Amor, Armonía, Paz, a la sintonía de Descubriendo en este momento. Bueno, ahí hay varias razones, varios motivos por el cual Jesús pudo representar una amenaza, estimados oyentes, para el rabinato judío. Ahora, una vez que es llevado donde Pilato, cuando le presentan a Jesús y él lo entrevista, el tipo realmente no encuentra ninguna razón para hacer lo que el pueblo o los líderes judíos estaban pidiéndole. Es decir, que le volara la cabeza, bueno, que lo crucificara. Entonces, en varias oportunidades, Pilato intentó lavarse las manos. ¿Sí? Intentó lavarse las manos, esa famosa frase que hemos escuchado de él, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Jesús que comenzó a ser un valioso argumento para Pilatos y comenzar a verlo como una amenaza, ¿no? Jesús dijo ser rey y por lo tanto pudo haber sido considerado una amenaza al Imperio Romano. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Eso lo dices tú, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes, ahí está, y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Entonces él responde: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Eso lo encontrarán en Juan 18:33. Entonces, ¿cuál fue uno de los motivos que pudo haber sentido Pilatos como amenaza para lo que él debía proteger? El imperio. Sí. Era al decir Jesús en sus símbolos, porque claro, él estaba hablándole, respondiéndole indiscutiblemente de una manera muy distinta a lo que ellos esperaban que Jesús respondiera.
No, Jesús no le estaba respondiendo a las preguntas en razón que ellos estaban haciendo. Generalmente nunca le entendían las respuestas que Exacto, Jesús les daba. el tipo estaba hablando en unos símbolos muy claros, pues que tienen que ser interpretados hoy. Pero cuando él dice, yo para esto he nacido, ¿no? Para ser rey, entonces, si el tipo se proclama rey, yo tengo que hacer valer es El imperio romano. la ley del imperio romano. Entonces, cuando los líderes religiosos saben de esa postura de Jesús, de ser rey, de llamarse rey de los judíos, entonces Pilatos comienza a ser presionado, ¿no? Diciéndoles, si tú no haces o no crucificas a este hombre por lo que acaba de decir, no eres amigo del César, el emperador. Entonces pusieron a Pilatos ahí, bueno, a ver, si le das el lado estás en contra de César. Y bueno, y él tenía una sola allí y era hacer cumplir la ley del César. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desafortunadamente, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Así dijeron los líderes religiosos, los judíos, los rabinos judíos. Eso lo pueden encontrar en Juan 19:12. Juan 19:12. Entonces nos damos cuenta de que los rabinos judíos astutamente lograron acorralar a Pilatos para que Pilatos hiciese desde su poder lo que ellos no podían hacer. Claro. Es decir, la orden o la razón para crucificar a Jesús es dada por Pilatos. Si nosotros preguntamos quién fue el autor material de la muerte de Jesús, el autor material, tenemos que hablar del Imperio Romano. En manos de Pilatos, que representaba el Imperio Romano en ese área, en esa zona donde Jesús fue crucificado. Pero si hablamos del autor intelectual del asesinato de Jesús, tenemos que atribuírselo indiscutiblemente por lo que estamos estudiando en la investigación, fue el rabinato judío. Claro. Fueron los líderes del... Hay una situación también que no podemos olvidar, y es que cuando Pilatos ve la situación dice, bueno, ¿cómo me salgo de esta, no? Sí, porque él no quería meterse en ese lío. En el lío. Claro. Recuerden que Roma fue un imperio que, a pesar de ser una bota, trataba de no mezclarse, no involucrarse en los líos de ellos, ¿no? Pero Pilatos, para salir bien librado, dijo, ya me acuerdo, hay una situación anual y es que se pone en libertad en la Pascua a algún preso que ustedes quieran. Bueno, aquí está Barrabás y aquí está Jesús. Lo que ustedes digan. Sí, Barrabás era un ratero en esa época, ¿no? Sí, un delincuente. Un delincuente, exactamente. Eso está en Mateo 27. Voy a leer un poco la cita por favor, para que entendamos la historia. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador suelta al pueblo un preso al que quisiesen. Esto en el marco de la Pascua, estimados oyentes. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Esto se los decía al pueblo judío, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. Entonces, fíjese, quienes tenían la idea de que fuese crucificado, inmediatamente hicieron como hacen en las elecciones, en todas las elecciones de cada 4 años aquí en Colombia, por ejemplo, comienzan a incidir, ¿no? En la decisión de votación de las personas, la compra de conciencia. Sí, eso es algo repetitivo. Entonces vea que las cosas son viejísimas, ¿no? Claro. No vamos a decir que estos señores que hacen esas barbaridades aquí en Colombia se las crearon. No, tienen el mismo esquema, pero con diferentes nombres. Con eso viene hace mucho tiempo. Entonces, aquel entonces, cuando Pilatos dice, bueno, lo que ustedes quieran, aquí está Barrabás, un delincuente, aquí está su Jesús de Nazaret, que ustedes quieren, lo crucifican, lo que sea. Entonces dice, los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado.
Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vea, repita por favor esa cita. Estimado oyente, tenga mucha atención en esto, porque aquí comenzamos a confirmar la hipótesis que deja de ser hipótesis, se puede convertir pues en una realidad en la persona que tenga un pensamiento muy lógico, que a partir de la investigación pueda tomar estos elementos. Pilato dice, bueno, porque es que Pilato haya sido el más santo, ¿no? Porque él si hubiese querido realmente dice, soltar a Jesús, se acabó la discusión, lo hubiese podido hacer. Dejen este tipo quieto. Claro. Pero el tipo no lo hizo. El tipo hizo la más fácil. Él se acomodó. ¿Sí? Él no dijo, yo no me voy a meter en lío. Se dio ante la situación. Entonces, bajo la presión, mira lo que sucede. Lee otra vez la cita. Dice, si viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahí, entonces, quienes hacen la presión en ese momento, fíjese todos los elementos, ¿no? Lo toman preso de forma ilegal, buscan la excusa o la blasfemia pronunciada por el mismo Jesús para que sea el motivo de la condena, lo llevan donde Pilatos, presionan a Pilatos que si no toma la decisión no es amigo del César, cuando Jesús dice que él vino a ser rey, da testimonio de la verdad. Pero no solamente con eso, sino cuando se hace la oferta de quién hay que soltar, ellos incidieron en la decisión de la multitud. Pero además de eso, ocurrió algo que prácticamente puede entenderse como la sentencia hacia el pueblo admitida judío. Por ellos mismos. Ellos mismos se cuando delatan. Dice que su sangre, dicen los líderes, esto no lo dice el pueblo judío, o sea, el pobre señor que pasa por la esquina, ¿no? No, y ahí está textualmente en la cita bíblica, ¿no? Los ancianos dijeron. Dijeron que su sangre sea derramada sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, allí está diciendo, usted tranquilo, que esa muerte es nuestra. Es nuestra, exacto. De la orden. Y bueno, ante eso, cuando expresan esto los líderes judíos, Pilato pues no tuvo otra, ¿no? Dar la orden para que justamente primero latigaran a Jesús, luego de los látigos pues se crucifica. Además hay una cita también en Hechos que pues contextualiza la misma temática, esta vez en voz de Pedro. El libro de Hechos, recordemos que fue escrito por Lucas, uno de los apóstoles. Dice Pedro, no, ante los judíos también, porque inmediatamente después de la muerte de Jesús, también los apóstoles empezaron a ser perseguidos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, hablándole al pueblo judío, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí Pedro hace una denuncia fuerte y ubica, ¿no?, a los autores del asesinato de Jesús, cuando les dice, ustedes mataron al autor de la vida, en el proceso que estamos hablando de la decisión entre Barrabás y Jesús. Claro. Entonces ahí hay varios sospechosos. Y en el mundo de las investigaciones hay un sospechoso que a mí particularmente cada vez que lo escucho me llama mucho la atención. Ese otro sospechoso de la muerte de Jesús, según los investigadores, otros investigadores, fue el mismo Jesús. Sí. O sea, se suicidó. Sí. Dar libremente su vida como castigo por los pecados del mundo, de acuerdo a esa visión, ¿no? Jesús predijo su propia muerte y resurrección. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Eso lo pueden encontrar en Lucas 18:31. La Biblia en esta investigación dice que Jesús murió por el perdón de los pecados. Eso fue lo que nos han dicho. Claro que si yo me pongo a reflexionar, y ustedes también, estimados oyentes, de que si Jesús vino a morir por eso,
pues su venida y su muerte fue perdida. Porque Claro. seguimos perdidos como humanidad, ¿no? Seguimos perdidos, sí. Por ejemplo, por ahí todavía en la misma tierra donde él nació, Se están matando. allá se están matando, dándose bala. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, tal. Bueno, todo este cuento. ¿Por qué algunos investigadores asumen que el sospechoso otro número en la investigación es el propio Jesús? Porque sistemáticamente Jesús supo que pues que le iba a pasar y sistemáticamente hizo lo propio para que sucediese. Hay otra situación, por ejemplo, cuando Pedro le recomienda a Jesús no ir a Jerusalén porque ahí lo iban a matar, después que él dice y les expresa lo que iba a ocurrir con él. Jesús fue claro y le dijo, bueno, apártate de mí, Satanás, no estás poniendo atención a las cosas que debes prestar atención, sino que estás pensando como piensan los hombres. Entonces, cualquier desprevenido podría creer que Jesús estaba buscando que lo mataran. Y aquí es donde hay que reflexionar esto. Un hombre que sabía lo que le iba a pasar, porque Jesús lo sabía, evidentemente, no solamente porque en las Escrituras haya estado escrito, ¿no? Porque evidentemente estuvieron escritas esas predicciones, sino que la acción de Jesús era tan peligrosa para él en su accionar por las consecuencias que incluso hoy siguen teniendo, porque Partió por la historia historia en dos. un Jorge Eliezer Gaitán vivió las consecuencias Claro. de representar peligro para un estándar que está funcionando. Un John F. Kennedy, un Simón Bolívar, o este humorista Jaime Garzón. Ha sucedido, ¿no? Sí. Siempre ha sucedido. Entonces, Jesús sabía, Jesús no era tonto para saber a qué se enfrentaba. Pero aquí lo interesante era que él sabía que a pesar de que eso iba a suceder, podía dejar algo escrito, bueno, no escrito por él, ¿no? Sino en la memoria de la humanidad, y es el poder de poder vencer la muerte. Y aquí es donde comienza a haber una reflexión mucho mayor en el programa, y es que el miedo número uno del cual se ha apoderado la humanidad para no buscar las transformaciones es el miedo a morir. De hecho, muchos hombres a lo largo de la historia han desistido de sus intenciones por temor a morir. De pronto Jesús, en su acción, entre comillas, retadora a un imperio de control, enseñó que no nos pueden vencer en la medida en que nosotros tengamos claras nuestras ideas y nuestros objetivos. Y si bien nos pueden asesinar, esas ideas podrían continuar y podrían entonces tomar forma, tomar vida en muchos hombres, como evidentemente va a ocurrir. Va a ocurrir porque todo ese legado de esos hombres asesinados no ha muerto, puede resucitar. Y puede resucitar en muchos hombres. Ahora, hay otra forma de analizar esta simbolociencia dejada por Jesús. No es el tema de hoy, ¿no? ¿Qué significó, por ejemplo, el momento en que Jesús se refirió a la muerte del Cristo, del Hijo del Hombre, ya en el interno de cada ser humano, ¿no? Porque también eso tiene una dimensión interna, no solo externa. No nos podemos quedar solo en el contexto histórico de aquel momento, porque simplemente estaríamos en un recorderis histórico. Pero si llevamos la simbolociencia que dejó sellada allí en cada momento de su vida a una situación interna, entonces vamos a comprender otras muchas cosas. Por ejemplo, que nosotros en repetidas ocasiones hemos liberado un Barrabás internamente, que son otras no es otra cosa que nuestros propios errores, nuestros propios vicios, nuestra propia ira, nuestra propia lujuria, nuestra propia envidia, sin liberar la fuerza crística que tenemos también. Crucificamos al Cristo, crucificamos esa ley de vida que está en nosotros, cada célula, nuestro corazón es crucificado en la medida en que cogemos una rabia de bien berraca, liberamos a Barrabás. Entonces fíjese que la simbolociencia que denota la vida de Jesús, el proceso de muerte, permitió que nosotros pudiésemos comprender situaciones internas. Por eso es que yo no involucro a Jesús como el primer sospechoso de su muerte, ¿no? Claro. Sino que era una simbolociencia que debía vivirse, no como sacrificio, como muchas religiones han querido demostrar que como el pueblo judío y el Dios judío pedía sacrificios para expiar pecados. Se dijo que Jesús se dejó matar o fue mandado por sacrificio de Dios para redimir nuestros pecados. No, el Cordero de Dios. No, eso es realmente aberrante pensar aquello, ¿no? Recordemos que los que pidieron sacrificios, los dioses que pidieron sacrificios, fueron los dioses invasores,
los dioses que hicieron sus religiones a lo largo del mundo. Esos sí pidieron sacrificios, y uno de ellos estaba establecido allí, el tetragramatón Yahvé. Él era uno de esos y pedía sacrificios, pero el Dios que vino hablando Jesús no pedía esos sacrificios. Por Recordemos que también el negocio se les acabara, ¿no? se iba a acabar. Jesús definitivamente fue muy importante, y sobre todo si nosotros lo analizamos en esta época, pues quita ese intermediario, como nosotros aquí lo hemos tratado, ¿no? Quita ese intermediario que es la deidad y le da todo el poder y todas las herramientas a los hombres que siguen su ejemplo, no como copia, sino como un fiel intérprete y un fiel accionario dentro de esa interpretación de lo que él dejó cifrado como simbolociencia. Por ejemplo, lo que pasó con Judas, que Judas vendió al Cristo. Nosotros también tenemos un Judas interno, ¿no? Que son el desborde de emociones libertarias que a diario podemos vivir. Por ejemplo, porque podría representarse cada cosa que venda o que traicione nuestra parte, sí, nuestro ser interior, lo que somos como esencia en ser humanos, tenemos que llamarle Judas. Traidor. Exacto, traidor, ¿no? Por ejemplo, ahora que nosotros estamos en las puertas de unas elecciones aquí en Colombia, puede ser ese Judas un billetico de 50,000 pesos, por ejemplo. ¿Para qué? Para vender el voto, votar, y de paso mi conciencia. Exactamente. Y además nos van a crucificar, porque definitivamente a través de la historia los políticos no han encontrado una solución para la problemática de esta. Ellos no están para eso. Exactamente. Darío Buitrago nos dice: hola muchachos, excelente programa, ayuda a entender la realidad para comenzar a despertar a la verdad. Gracias Darío por estar en sintonía, muy atento, importantísimo estos temas para estructurar un poco más ese camino hacia la verdad. Repito, esta visión que está teniendo el programa es la de Salim, la de Juan Manuel y la mía, la de Neil. No quiere decir que deba ser su visión, ¿sí? Somos muy respetuosos en esto, compartimos esta información para que en la medida en que usted la escuche, siempre utilizamos el mismo término, sea inspirado. Sí. ¿Inspirado a qué? A buscar, a leer, a pensar, ¿sí? A sacar su propia conclusión. Para nosotros, la mesa de trabajo es importante, a través de este programa, poder impulsar al oyente a esa situación. Que usted no crea esto, eso es el derecho que tiene cada oyente, ¿no? De aceptarlo o rechazarlo. Lo que sí podemos lograr todos al tiempo, gracias a un programa con estos contenidos, es que usted se atreve a investigar, es que usted se atreve a ir más allá. Logrando eso, hemos logrado mucho. Ahora que tú hablabas sobre el sospechoso, ¿no? Que algunos investigadores le adjudican ese sospechoso número uno como Jesús. Yo pensaba, y es que cuando uno analiza la vida de Jesús y la situación de su muerte y solamente la entiende como el proceso de un mártir, ¿no? Allá hace 2000 años, que fue crucificado por el Imperio Romano y el judaísmo. Cuando uno analiza eso sin tener en cuenta, por ejemplo, el tema profético que tú hablabas, que eso ya estaba escrito, y empezamos a entender que hacía parte de un plan, ¿no? Un plan, yo diría que inteligentemente estructurado, donde Jesús en ese momento era el protagonista de ese plan. Y en ese momento Jesús empezó a hilvanar cabos, a hacer pasos, incluso si la leemos detenidamente el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Jesús entra montado en un novillo a Jerusalén, dice inmediatamente en la misma Biblia abajo: y de esta forma se cumplió lo escrito por Isaías en la profecía. Al lado, claro. Exactamente. Entonces, eso que denota que Jesús conocía el plan en el cual él, el plan que estaba escrito y él estaba llevando a cabo. Estaba ejecutándolo. Entonces, por ejemplo, en el tema de su muerte, eso debía suceder. Por lo que tú decías, ¿no? Existía un plan para que quedara sellada en la memoria de la humanidad el tema de la resurrección, por ejemplo, los símbolos y códigos que Jesús entregó para la resurrección. Si Jesús no muere, eso no hubiese quedado como legado para la humanidad. Jesús debía morir, pero no lo hizo como un suicidio o un sacrificio. Es que el plan era ese, por lo que tú decías, Jesús no tenía miedo a morir, incluso él como se dice, era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho de ellos, pero que al tercer día resucitara. Es decir, que en el momento en que Jesús permite o ejecuta el plan es lo que se conoce como la profecía. El plan lo que busca es la transformación de la humanidad, la resurrección de la humanidad. Si no nos gusta decirle resurrección porque suena muy religioso, digamos el cambio, la transformación, el mejoramiento, el salir, como quiera llamarlo.
El tema es que salir del atolladero en que estamos metidos. Claro. El plan lo que busca es dejar herramientas para que el ser humano terrestre pueda lograr esa transformación. Esa transformación la va a lograr en la medida en que pueda interpretar los símbolos que dejó él en su vida y muerte, pero no desde el punto de vista de la religión, porque la religión tomó el símbolo, tomó todo eso que Jesús dejó en su vida y lo convirtió en dogma, Claro. lo convirtió en fe. Entonces simplemente, ¿qué te toca hacer? Cree en Jesús. Cree en Jesús. Sí. Cree en Jesús y el resto déjaselo a él. Pero realmente el mensaje de Jesús encarnado, la enseñanza de Jesús hecha viva, hecha hombre, a través de símbolos, porque en repetidas ocasiones hablaba, y cuando hablaba se sentía de que no era para los hombres que estaban escuchándole, sino que estaba sellando un mensaje para que en un tiempo determinado la humanidad, a escucharlo, reflexionarlo, interpretarlo y aplicarlo, pudiese lograr la transformación interior. De tal forma que la muerte de Jesús, sin ser un sacrificio, sí dejó símbolos, códigos exactos para la transformación humana terrestre, que es lo que en este momento el hombre de esta humanidad debe tomar y debe encarnar. Pero me gustaría en este momento, muchachos, porque ya podemos identificar, ¿no?, en esta conclusión, ciertamente los líderes religiosos judíos comenzaron el proceso de matar a Jesús, condenándolo falsamente de blasfemia, y Pilato, buscando sus propios intereses, y el de Roma, ordenó que Jesús fuera crucificado por traición al decir ser rey. Sí. Ahí está claro. Pero vamos más allá. ¿Qué hay detrás de Roma? ¿Qué hay detrás del rabinato judío? Así como hablamos, por ejemplo, en el tema de John F. Kennedy, hablamos del sistema de la Reserva Federal, con quien se estaba metiendo, ¿verdad? Solamente escuchen el programa y se darán cuenta que está ahí colgado, ¿no? Que existía atrás de la Reserva Federal, que existía en el tema de Bolívar, detrás de la idea de independencia o de federación o de república de los líderes que estaban llevando a cabo todo esto. Encontramos que existían sociedades secretas, ¿no? Los creadores del Fondo Monetario Internacional, los mismos creadores del sistema de la Reserva Federal, una élite mundial gobernante. ¿Será posible que 2000 años atrás esa élite gobernante estuviese allí? Claro. ¿Sí? ¿Cómo estaba detrás de Roma la élite gobernante? ¿Cómo estaba detrás del rabinato judío la élite gobernante? Para entender que esos actores que aparecen históricamente como los causantes o los posibles causantes de una u otra acción, realmente son movidos por intereses de élites escondidas, ciegas al panorama de un hombre común y corriente, y que han venido manejando esos hilos. Es lo que llaman algunos teorías conspiranoicas, quitándole la seriedad, quitándole la atención que un ser humano tendría que tener ante estas situaciones en la reflexión. Había una, en esa época, ¿no?, cuando hablas de sociedades secretas, en la época de Jesús existía una en el judaísmo que se conocía como la Misraín. La Misraín era una sociedad secreta, por supuesto judía, donde, estimados oyentes, solo pertenecían los judíos de las castas más puras. Y evidentemente ellos eran, detrás de bambalinas, quienes gobernaban o manejaban los hilos del rabinato judío. Recordemos que el rabinato judío, para entenderlo, es solamente un brazo del judaísmo, lo que vendría siendo la descendencia de Leví. Pero, por ejemplo, de la descendencia de Judá, que es otra de las raíces, en Judá es donde se agrupa la élite gobernante de los judíos. Por eso, por ejemplo, en Juan 7, Jesús dice, el documento bíblico, que Jesús desde ese momento evitaba andar por Judá porque los judíos intentaban matarle. Ustedes pueden buscarlo en Juan 7. Entonces, en Judá, de la descendencia de Judá, están los líderes del judaísmo. Ahí está la casta. Lo que hoy se llama sionismo. Lo que hoy se llama sionismo. Exactamente, lo pudiste graficar exactamente. Además, porque sucede algo, ¿no? Y bueno, esto no está en la Biblia, esto habría que buscarlo en un libro que se llama el libro de los jubileos. Es un libro sagrado dentro del judaísmo, histórico. Y ahí se menciona cómo cuando Jacob pues tiene sus 12 hijos, él lleva a Leví y a Judá, a sus 2 hijos, para que su padre, en ese momento Isaac, los bendijese a ellos. Eran sus hijos preferidos. Lo cual quiere decir que en esos 2 linajes se maneja el poder desde el pueblo judío. Sí, la Misraín, una sociedad judía secreta, que podría decirse que son los orígenes de la masonería, por allá en el 600 y pico antes de Cristo. Pero recordemos que antes de eso ya existía el proceso
del rey David y el rey Salomón, ¿no? Claro, que en la construcción del templo con toda una ciencia especial, que es la ciencia de la arqueometría utilizada por la masonería en aquellos entonces para construir los grandes templos. Es decir, que hay una sociedad que está por encima de lo que normalmente notamos, que es la que determina al final el curso de las cosas. Sociedades secretas que han perdurado a lo largo del tiempo, y justamente por una estrategia. Al ser secretas también tienen otra condición, y es que mutan, ¿sí? Parecen que en algún punto de la historia desaparecieran. Recordemos, por ejemplo, la desaparición de los caballeros templarios como sociedad secreta. Muchos aseguran que después de los caballeros templarios surgieron otras logias que se derivaron de esto, o anterior a los caballeros templarios está el Priorato de Sion. Claro. Recordemos que los primeros caballeros templarios fueron miembros del Priorato de Sion. Esto por la época de las cruzadas. Sí, sí, que de pronto los jesuitas tomaron mucho de lo que eran los templarios, sobre todo en el lado intelectual, estratégico que tenía la orden templaria. Y pues también los jesuitas, pues antiguamente tenían también algo de esa orden militar. También cuando hablamos, por ejemplo, de la Mizraim, se podría, en ese proceso de mutación, hay una sociedad secreta actual que se llama la Binay Biray, que esta también agrupa a las castas más altas del judaísmo. Incluso cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, después cuando muchos judíos, ¿no? y muchos judíos sobre todo, empezaron pues también a llegar a muchos países, sobre todo América Latina, en Colombia, aquí en Puerto Colombia, sí. una ciudad, un corregimiento del Atlántico, un municipio más bien. Ellos llegan a ese puerto y entregan una placa a ese municipio, y allí firma la Binay Biray, sí, del pueblo judío. Entonces, estimados oyentes, ahí con estas pruebas, con estos argumentos, hemos querido transmitir quién mató a Jesús. No lo crea, tampoco lo rechace, compruébelo. Recuerden que este mismo programa, ¿Quién mató a Jesús de Nazaret?, se retransmite en diferido el próximo martes a partir de las 11 de la mañana. Puede escucharlo nuevamente, puede invitar a otras personas a que también lo escuchen, para que también se den la oportunidad de tener esta investigación y lograr también llegar a su propia investigación. Neil, algo que me gustaría pues compartirle a nuestros queridos radioescuchas es que para complementar esta investigación, ustedes les pueden invertir 6 horas, alrededor de 6 horas de su tiempo, para que comprueben todo esto, ¿no? ¿Cómo si así? se vean la película Jesús de Nazaret. No, Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, ¿no? Sí, porque esta película pues es la película más recomendada. Película recomendada para complementar este tema que nosotros tocamos el día de hoy, porque ahí se grafica de una manera un poco más exacta de lo que fue toda esa muerte y crucifixión de Jesús y quienes incidieron detrás de esa muerte. Hay una parte también que, por ejemplo, en la película, bueno, eso está en Mateo 23, cuando Jesús se enfrenta al rabinato, que les dice hipócritas, también. y les dice, Dios de nos pasó a decirle, ¿no? Sí. Vosotros sois sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, blancos y hermosos, pero por dentro están llenos de huesos. Sí. Eso es el equivalente hoy en día de que Jesús hubiese ido al Vaticano, por ejemplo, y pues decirle unas cuantas cantar la verdad. al Papa. Sí. Jesús representó lo que mucha gente de pronto en ese momento quería que le dijeran. Sí. o cuando le dice, estando en el templo, dice: no me veréis más aquí hasta que aprendáis a decir, bendito es el que viene en nombre del Señor. Muchas situaciones controversiales que muestran a un Jesús claro en lo que vino a hacer, firme, no un tipo religioso ni medio ¿qué? Oye, además la inteligencia, medio miedoso también. No, nada, el tipo era muy de frente, muy claro, muy contundente. Si tenía que decírselo, se lo decía. Si tenía que callar, callaba. Decía lo que justamente tenía que decir. Era tan prudente y tan sabio para decir lo que tenía que hacer, y decir lo que tenía que hacer y callar cuando tenía que callar. En muchas oportunidades tenemos que aprender de eso. Sí, no, y además cómo estos rabinos judíos los ponían a prueba cada rato, ¿no? Por ejemplo, cuando lo que pasó con María Magdalena, que la encontraron pecando, la encontraron fornicando, y según la ley de Moisés debía ser apedreada. Y le preguntaron a Jesús: maestro, ¿qué debemos hacer?
Según nuestra ley, prueba. según nuestra ley debe morir. Debe morir apedreada. Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No dijo que lo hagan, Ni que no lo hagan. ni que no lo hagan. Sí, porque si decía que lo hicieran, estaba apoyando la ley judía. Claro. Entonces ellos decían, sí ve, Este es de el nosotros, tipo de nosotros. claro. El tipo apoya el judaísmo. Y si decía que no, Si decía que, ya ve, tómelo preso. vamos a matarlo. Entonces, esta inteligencia que Jesús manejaba, no como las religiones nos los muestran en una cruz todo de pronto derrotado, sino por el contrario, analizar desde un punto de vista investigativo y uno analizar pues toda esa parte de inteligente que este hombre nos quiso. A mí me gusta una monumental que hizo los sacerdotes se le acercaron, ¿no? Siempre se le acercaban buscándole la cascarita y le preguntaron, maestro, ¿con qué autoridad tú haces todas estas cosas? O sea, tú vienes, enseñas, curas, ¿y de dónde viene eso? Entonces Jesús le dijo, bueno, yo les voy a contestar, pero antes de que ustedes me respondan, o después de que ustedes me respondan algo. Va. ¿De dónde vino el bautizo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Esa fue la pregunta de Jesús a ellos. Y entonces los tipos se echaron para acá y dijeron, si decimos que de los hombres, él va a decir, y la multitud va a decir, entonces ¿por qué lo matamos? Si de los hombres no había ningún problema. ¿Cuál era el problema de un tipo que estaba haciendo locuras? Pero si decimos que del cielo, Peor todavía. Claro. mierda, ¿qué contestamos? Entonces dijeron, maestro, no sabemos. Entonces yo tampoco le responderé. Los puso en la misma situación que él lo ponía. Los enfrentó, ¿no? Entonces denota una inteligencia, demuestra una capacidad intelectiva, espiritual, cognitiva, a toda prueba, ¿no? Y en la medida en que uno entiende esto, comprende que esa medida de este hombre, de Jesús, es una medida que un ser humano puede lograr. Total. Y lo puede lograr porque en repetidas ocasiones dijo que nosotros, ¿por qué nos maravillamos de lo que él hacía si también nosotros éramos capaces de hacerlo? Entonces esa condición de esa capacidad, de esa claridad, de esos símbolos, de esa voluntad, de ese amor, ¿sí?, de esa entrega, hombre, es algo que nos inspira y que realmente nos llama a encarnar. Hay algo que quisiera decir para finalizar, pues un pequeño dato. Eso está muy interesante, no nos queremos ir. No, pero ya para cerrar, porque siento que es importante entender sobre todo el tema de las... Hay una ley en el Talmud, o más bien, bueno, los judíos tienen muchos libros sagrados, y uno de ellos es el Abodá Zará 26b, dice lo siguiente: al mejor de los gentiles, mátalo. Esto es una ley judía que de alguna forma ellos han utilizado, bueno, de alguna forma no la han utilizado para asesinar a todo aquel personaje que se levante y que ellos sientan que es un peligro para su sistema de control, para su creencia. En el caso de Jesús, por ejemplo, era un peligro. Por eso decían, al mejor de los gentiles, mátalo. ¿Y cuál es el mejor de los gentiles para ellos? La persona que no se deje subyugar por el proceso de control que viene marcando el judaísmo. No, pero te vengo uno. Eso está en un libro que es difícil de conseguir. Sí, claro. Pero eso también está en Deuteronomio. Dice, mira la ley judía. Dice, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a moradores de la ciudad diciendo, vamos, y si vamos a dioses ajenos, que vosotros no conocéis. Tú iniquirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. Irreciblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que ella hubiere, y también matarás sus ganados y filo de espada. Es decir, a ellos les enseñaron que cualquier individuo que llegase en la ley de Moisés, estamos hablando de aproximadamente Moisés antes de Jesús, son unos 1700 años. Más o menos, parece. Más o menos. De Moisés a Jesús. Entonces, en esa ley mosaica se les había adoctrinado al pueblo judío de que cuando llegase un personaje hablando de una deidad diferente y que mostrase señales diferentes, lo único que tenían que hacer era asesinarle. Claro. Entonces ellos, cuando llega Jesús, lo que están haciendo es cumplir eso que aprendieron. Este tipo no hay que hacer otra cosa, según nuestra ley. Según nuestra ley, según lo que nos enseñaron, debe morir. No, claro. Eso fue lo que le dijeron a Pilato. Este tipo, bajo nuestra ley, debe morir. No hay ninguna concesión. Entonces,
ahí nos estamos dando cuenta. Además, esto también da respuesta por qué los judíos nunca han considerado a Jesús como su Mesías, ni tampoco sus enseñanzas están vinculadas a lo que hoy es el judaísmo. Claro. De ninguna forma. No es tenido en cuenta, aunque hay ramas del judaísmo que son Los mesiánicos. los mesiánicos, que pues no son tan ortodoxos ni tan pegados a su ley, que han logrado pues de alguna forma valorar el mensaje de Jesús. Bueno, de esa forma, muchachos, nos vamos. Retornaremos el próximo programa aquí en Descubriendo. Recuerden, estaremos todos los viernes a partir de las 7 de la noche, hora de Colombia, en vivo y en directo, con más de estos temas, de aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Así que los esperamos en el diferido el próximo martes a las 11 de la mañana, hora de Colombia. Por nuestra parte nos despedimos y que comprueben, recuerden, Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Wow, spit it out. Skimbo.